tal? Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos comenzando nuestra sesión semanal de los miércoles de este programa que antes era sin nombre, hoy se llama La Letra Absuelta. Y como lo habíamos comentado la semana anterior, bueno, pues hoy vamos a hablar de la historia del cine, vamos a ver algunos datos, algunas cosas interesantes, algunas cosas, cómo se fue fundando esta industria del cine que nos gusta tanto y que nos entretiene más. Y veríamos algunos protagonistas de esta misma historia, los personajes que hicieron que el cine pues ahora esté donde está. Y sobre todo vamos a comenzar también a revisar cosas muy interesantes como algunas películas emblemáticas, algunos directores, situaciones curiosas que se han dado a través de este nacimiento de lo que nosotros conocemos como el séptimo arte. Entonces, bueno, sin más preámbulo, pues vamos a comenzar esta primera parte. Y nosotros aquí veríamos en los orígenes del cine, vamos a tratar de comenzar a ver desde cómo surge esta idea de llevar a imágenes a una pantalla y trataremos de llegar hasta por ahí de los años 40, 50, cuando el cine ya es convertido en una industria. Y en la segunda parte veríamos a partir de una crisis que viene de la industria del cine a una crisis proveniente de diferentes órdenes hasta llegar a las películas más contemporáneas o los asuntos que se han convertido ya en referente del público, de todas las edades. Entonces, un poco comencemos con la idea de dónde se forma el cine. Bueno, pues esta idea de capturar, crear y reproducir el movimiento por medios mecánicos, pues ya no es nada nueva, es bastante antigua y existen algunos antecedentes como la cámara oscura o el tomatropo, o la linterna mágica o el fusil fotográfico, es decir, instrumentos que se utilizaban ya para intentar capturar en especie de fotografía las imágenes. Entonces, obviamente, uno de los inventos que nos llegó, que es mucho más cercano, es esto, ¿no? El daguerrotipo. A mediados del siglo XIX. Entonces, estas películas viejas que vemos, estos instrumentos donde se tenían que meter, cubrir y con unas luces, a veces con fuego, en fin, y que tenían que tener un tiempo de exposición muy larga, bueno, empezaron a hacer los daguerrotipos. Pero no se tardaría mucho en pasar a tener una proyección cinematográfica. Entonces, por ejemplo, esta escena que estamos viendo es la primera escena que se mostró en cine. Y entonces imagínense la impresión que tuvo la gente al prácticamente estar en una sala de cine y ver esto. Entonces algunas crónicas, algunos periodistas y comentaristas de esa época mencionaban que al ver esta imagen la gente prácticamente se paró y salió despavorida alguna porque pensaban que finalmente el cine, el tren se iba a salir de la pantalla, ¿no? Entonces estamos hablando de 1895 y ver esto pues era prácticamente inaudito. Entonces, esta primera sesión, esta primera imagen es emblemática, ¿no? Es la estación de Ciudad, allá en Francia, y entonces, pues sí, la gente salió atropellada, es muy emblemático, y cada vez que vean un tren, eso recuerden un poco después cuando lo quisieron hacer en tercera dimensión, causó exactamente el mismo efecto, es decir, la gente queriéndose salir del cine por estas situaciones. Después, obviamente, el cine iba a ir evolucionando en el sentido de que iban a evolucionar las técnicas de capturar las imágenes, de proyectarlas, pero más allá de espacios meramente documentales, de retratar como una especie de fotografía en movimiento, empezaron a hacer ficción. Y entonces la ficción fue cobrando también un gran espacio. ¿Por qué? Porque hubo personajes como Georges Méliès que empezaron a hacer ilusiones, empezaron a hacer estos primeros efectos especiales. Entonces, cuando nosotros vemos, incluso hay un video muy interesante de una banda de la generación X, la que veíamos hace 8 días,
esta de esta banda, los Spunkin, es Smashing Pumpkins, perdón, que hacen un retrato de esta película, de ahí de la luna, ¿no? El viaje a la luna. Entonces, esta escena es muy curiosa porque la filmaron con un pastel, ajá, un hombre con un pastel ahí abajo de una mesa y le pusieron esto. Entonces, obviamente son efectos especiales bastante simpáticos que hoy ganarían, por cierto, un concurso de disfraces, ¿no? Ya que estamos llegando a esta época. Entonces, obviamente, el cine va a ir evolucionando poco a poco. Sin embargo, en sus inicios, pues sí, se encontraron por los términos que se tenían, por los materiales que se construían, pues obviamente el cine tuvo algunos pequeños tropiezos. Entonces, alguno de estos tropiezos se dio en mayo del 80, del 97, también en París, en el Bazar de la Charité, donde se estaba proyectando una película de los hermanos Lumière y se prende, ¿no? Acuérdense que la cinta con la que se hacía estaba hecha con base a unos químicos muy inflamables, entonces bastó una pequeña chispa para que se incendiara esta proyección. Entonces, esa pequeña escaramuza, ¿no? Del Bazar de la Charité hizo que los hermanos Lumière incluso hicieran un sistema de enfriamiento para sus proyectores para que, bueno, no siguiera pasando esto. Entonces, obviamente, en la exposición de París de 1900, pues se van a hacer proyecciones a un nivel amplio. Por ejemplo, ustedes pueden imaginarse una proyección con 80,000 personas al mismo tiempo. Bueno, pues eso pasó porque ya se tenía un sistema de enfriamiento muchísimo más avanzado. Pero obviamente, y nosotros si nos gusta el cine, y sobre todo si hemos visto una cinta como la de esta de Cinema Paradiso, bueno, pues nos muestra un poco la idea de cómo una pequeña chispa podía provocar un incendio y generar obviamente toda una tragedia. Pero obviamente el cine pues va a ir evolucionando. Entonces, obviamente Hollywood y Estados Unidos pues se van a volver, en este caso sí, la capital del cine. ¿Por qué? Pues porque pues ahí es donde se desarrollaron, digamos, las mejores circunstancias y había los mejores factores de producción de las películas, es decir, había espacios amplios, estudios. Inicialmente las películas se llevaban a cabo, ahorita vamos a ver un poco esto, en lugares como Nueva York o Chicago, pero la importancia de Hollywood de esta situación era que las empresas que comenzaron a hacer estas primeras cintas, pues obviamente van a encontrar espacios más amplios de producción, escenarios, bajar los costos, todo eso que un empresario ve cuando quiere hacer una empresa. Y entonces, pues obviamente va a hacer que la industria se vaya a mudar a Hollywood por las características que van a encontrar. Entonces, obviamente, pues ahí van a empezar la gran industria y se van a fundar, pues sí, los grandes estudios, ¿no? Obviamente, como el Fox, Universal, Paramount. Y obviamente, pues sí, son controlados por algunos empresarios de la época, como Samuel Bronston o Samuel Goldwyn, estos que siempre salen en los créditos de las películas. Y obviamente ellos vieron en la cinematografía no nada más una expresión artística, sino vieron verdaderamente un negocio. Y entonces, obviamente, hubo luchas entre estos empresarios. Hay una película muy interesante que después la vamos a comentar, está el Ciudadano Kane, donde vemos cómo los empresarios de la época, pues sí, verdaderamente los negocios como el cine, la ópera, el teatro y todo, pues obviamente no lo veían como arte, lo veían como un negocio. Y entonces las discusiones eran férreas. Otra película muy recomendable para ver esta etapa inicial es una que ganó el Oscar incluso, que se llama El Artista. Es una película que le hace un homenaje al cine mudo, pero también representa todos estos entretelones que había en la lucha por los empresarios, por instaurar el cine como un negocio, más allá de la parte del arte, sino agarrar y tener un buen negocio que les reditúa.
Entonces, obviamente, los empresarios se dieron cuenta que al tener la producción de las películas, también tenían que tener la línea de distribución para que se proyectaran en el mismo negocio. Entonces, eso fue una de las grandes peleas empresariales y de los grandes éxitos o que se ponen como casos de éxitos en los negocios, pues la gente que estudia estas cosas, porque pues obviamente se vio que abarcaron toda una gama de situaciones para no dejar espacio. Bueno, entonces eso es con referente digamos, al entretejido que hay atrás de lo que nosotros vamos a ver, es decir, la industria, ¿no? Ahora vamos a ver realmente la parte artística, la parte del cine. Entonces, obviamente, las primeras películas, es decir, y uno puede pensar que es muchos años, pero en realidad hay que ubicarnos en la época. Durante los primeros 30 años, las películas fueron completamente mudas, ¿no? Suele hablarse del cine mudo de esta época, eh, aunque no es necesariamente exacto que haya sido muda, ¿no? Sino eran imágenes que sí se proyectaban, pero las salas donde se proyectaban siempre había o un pianista, una pequeña orquesta, o alguien la comentaba a través de algún altavoz, es decir, siempre había una forma de poder transmitir la información que se veía a través de palabras o de sonidos. Y obviamente, pues también el asunto del cine mudo tenía que retratar en un lenguaje situaciones que no tenían la voz, la palabra, pero entonces tenían el movimiento y la imagen. Entonces, obviamente, el cine mudo pues fue logrado entender por las personas, no importara el idioma que hablaran, no importara el origen, no importara si sabían leer o escribir, porque obviamente incluso cualquier persona con analfabetismo podía entender las películas porque le retrataban ahí una situación y las iban viendo. Entonces, obviamente, el cine es uno de los primeros artes que se vuelve completamente muy, digamos, muy democrático, muy igualitario, pues porque no está basado en una cuestión de clase, ¿no? Sino más bien, o de entendimiento, que necesitas tener elementos, no. Todo el mundo le podía entender. Entonces, obviamente, las expresiones de cine también van a ir a de su época, aquí de la época. Entonces, obviamente, también, por ejemplo, el expresionismo alemán va a ser uno de los primeros grandes expresiones artísticas que van a tomar al cine como bandera. Entonces, ¿por qué? Pues porque pueden retratar muchísimas imágenes como la corriente lo explicaba. Entonces, nosotros cuando entendemos el expresionismo, esta situación de transmitir emociones, sensaciones a través de sombras, las luces, el juego en este caso muy concreto de las expresiones faciales y todo. Entonces eso iba logrando que, por ejemplo, en este cine expresionista tuviéramos obras maestras como El gabinete del doctor Caligari, ¿no? Cuando nosotros la vemos ahora podemos entender muchas de las expresiones que nosotros llamamos el gótico o algún otro tipo de cine que vemos que utiliza mucho el juego de las sombras, de las imágenes, de las expresiones sociales, en fin. Entonces, también hay que tener en cuenta que el expresionismo se da en el entorno del periodo entre guerras, es decir, terminada la Primera Guerra Mundial y entre la Segunda Guerra Mundial. Entonces, muchas de las películas tratan de transmitir esas sensaciones de inseguridad, de miedo, temor, no a sí mismo de bonanza que existía en Estados Unidos, pero sí en Europa, las películas que venían de Europa trataban de transmitir esta sensación que les había dejado la guerra, ¿no? La Primera Guerra Mundial. Entonces, El gabinete del doctor Caligari, pues es una de esas. Otra película que también es un clásico del expresionismo y que nosotros la vemos, por ejemplo, en esta época la pasan mucho, es esta, ¿no? Nosferatu, que está basada en la novela de Bram Stoker, Drácula, y entonces nos transmite también a través de las sombras. ¿Quién no ha visto estas imágenes, estos claroscuros, estos juegos de imágenes, los ojos, las manos,
¿no? Sin decir una palabra, nos transmiten el terror, el miedo, el deseo, la ambición, ¿no? Entonces son películas que se van a volver de culto, pues, sobre todo porque supieron entender muy bien la época y los recursos del cine. También hubo otras películas que tomaron como referencia la parte expresionista, pero que también retrataron una realidad que estaba cabalgando en ese momento. Entonces, por ejemplo, en esta película que es también otro caso, el acorazado Potemkin, ¿no? Eh, de este ruso. En este caso retrata, por ejemplo, la situación de este corazado que en medio de una guerra o una sublevación que hay contra el zar. Y entonces, por parte de las tropas, ¿no? Entonces, esta escena, por ejemplo, es muy dramática porque vimos que en la escena este niño cae, muere muchísima gente y entonces retrata perfectamente toda esta situación. Obviamente hubo otra película que también retrataba la parte de la crudeza de la realidad, de la crudeza social, que es esta, ¿no? Intolerancia de Griffiths. Entonces Griffiths tuvo una situación súper complicada porque esta película de intolerancia muestra, por ejemplo, Babilonia, muestra la persecución de los judíos en Babilonia, o mostraba a Griffith, por ejemplo, situaciones que fueron mostradas como una persecución también de los nativos norteamericanos, en fin, todos esos actos de intolerancia y de persecución que se iban dando y que existían, y que él lo retoma histórico como un documento que va a ser constituido después como un documento histórico en la Biblioteca de los Estados Unidos, en la Biblioteca del Congreso. ¿Por qué? Pues porque representa las cosas que estaban mal o que se consideraban que estaban mal, ¿no? Obviamente, desde la protesta social va a pasar a otro tipo de protesta, una protesta acerca de la industrialización. Entonces, la industrialización y la automatización que ya se veía desde la primera revolución industrial, el desplazamiento del poder, el desplazamiento también de un capitalismo que cada vez se volvía más crudo en una época justamente en proceso de recesión, pues es Metrópolis, ¿no? Slacks. Entonces esta película nos muestra un futuro distópico donde los mismos empresarios crean este robot que se puede volver, en este caso, ser humano, puede tomar obviamente la forma de cualquier ser humano e introducirse como una especie de espía, conductor, líder de un movimiento social falso. Entonces, lo que vamos a ver en esta película es una verdadera crítica, no nada más al capitalismo de la época, sino una crítica también al espíritu de los tiempos, donde los obreros no tenían otra alternativa más que sujetarse a los tiempos que les iba imponiendo el capital, a los tiempos y los modos. Entonces, es una película, un clásico que todo el mundo tiene que ver en este caso, para poder entender incluso las mismas protestas anticapitalistas que existen en este momento, ¿no? Otra película de culto de Luis Buñuel que es increíblemente juega mucho con el realismo de las escenas es, en este caso, El Perro Andaluz. Entonces, El Perro Andaluz se considera una obra del surrealismo porque obviamente pues está manejada y está financiada y está sugerida una serie de ideas a través de este grupo surrealista que veía la vida a través de los sueños, de lo que le expresaban los sueños. Entonces esta escena, por ejemplo, es muy cuestionada cuando la vemos, bueno, en escena, pues es un poco terrible, ¿no? Verla, aunque el truco fue que lo hicieron con un ojo de una vaca que ya había muerto, entonces tomaron el ojo y hicieron la escena, ¿no? Aunque la crudeza, pues obviamente que nos dejaba, imaginen ustedes cuando la gente, porque aparte es una de las escenas iniciales, entonces imagínense la gente
en el cine en los años 30, 40, ver estas escenas, bueno, pues era verdaderamente escandaloso, pero obviamente eso la volvió una cinta muy irreverente, muy de culto y por lo tanto muy disruptiva. Pero también en sus inicios el cine pues tuvo esta función, ¿no? La función propagandística. Entonces, por ejemplo, Leni Riefenstahl, que se considera la propagandista o la artista del Reich, ¿no? De Hitler, pues ella se dedicaba a hacer películas de propaganda política. ¿Por qué? Pues porque obviamente le redituaba, ¿no? Y entonces utilizaron a los ejércitos, estos grandes desfiles, mostrarle a la gente cómo llegaban ahí los soldados, cómo invadían. Entonces hay incluso algunas narraciones de que Lenin Ransfeld ya la guerra perdida utilizaba a lo que quedaba de los ejércitos para poder llevarlos a sets cinematográficos y filmar películas donde los arios peleaban contra los bárbaros, en fin, ya con las tropas y con la guerra totalmente perdida, ¿no? Pero era una forma de llegar al público, era una forma de meterse, de llegarle, de inducir y crear este nacionalismo que finalmente nos condujo a lo que ya nosotros sabemos, ¿no? Este nacional socialismo y el fascismo. Pero bueno, el cine también tuvo sus lados amables. Entonces el cine fue evolucionando poco a poco. Y entonces el cine, una de las grandes cosas que va a tener, aparte de que se le va a introducir, vamos a ver la parte del sonido, es cuando comienza a tener color, ¿no? Entonces, obviamente el color en las cintas es muy viejo, es más viejo de lo que nosotros imaginamos. Es decir, el color casi comenzó con el cine. Sin embargo, los costos de producción, los laboratorios, la distribución, era muy complicada, o los proyectores. Entonces, por eso las películas inicialmente eran en blanco y negro. Después que hubo mayores recursos, hubo una empresariado más dispuesto a invertirle o a hacer más cosas, pues fue que el cine cobró y empezó a distribuirse en color, ¿no? Porque, bueno, los costos de producción pues, eran caros. Entonces, el cine de color desde 1916 es cuando se comenzó a innovar en un proceso que se llamaba tricomático, donde los tres colores del verde, el rojo y azul se combinaban para poder generar los colores secundarios. Entonces, obviamente, pues sí se requería una triple impresión del rollo, una incorporación de filtros, cámaras de unas enormes dimensiones, es decir, costos caros. Sin embargo, pues ya andaba. Entonces, obviamente, pues sí, imagínense, grabar una película en color, pues tenían que llevar una iluminación más amplia, grabar en varias cámaras, y esas cosas pues no se las podían permitir los directores, ¿no? Sin embargo, llegó una nueva técnica que es el Technicolor, que nosotros lo vemos siempre que terminamos de ver en este caso, los créditos, que también son todo un arte, los créditos de las películas, que incluso Marvel lo reinventó, ¿no? Esto de ponerle el final tras el final y luego el final después de los créditos para que la gente se quedara a verlos. Bueno, siempre vemos esto del Technicolor. Entonces, obviamente, esta es una técnica que abarató los costos, y también otra como el Exmacolor también logró reducir los costos de producción de las películas de color. Y entonces, obviamente, las películas de bajo presupuesto, también llamadas películas lado B, que las vamos a ver más adelante, entonces, pues, obviamente, pues quedaron relegadas a ellos, y las grandes series, pues, o las grandes películas, pues, se fueron a color. Entonces, pues ya con el color y el sonido, pues obviamente el cine evoluciona a momentos climáticos como esta, donde vemos aquí a Fred Astaire bailando en este clásico de Bailando bajo la lluvia, ¿no? ¿Quién de sus papás seguramente vieron esta película, sus abuelitos? Bueno, ustedes en algún momento tienen que verla,
clásico de clásicos. Entonces, obviamente el género y el cine se volvió muchísimo más amable, ¿no? Pues obviamente los números musicales comenzaron a surgir diálogos muy interesantes, es decir, se utilizaba la voz, las bandas sonoras, ¿no? Las orquestas, se creó un nuevo género, es decir, este género de la música original, el famoso soundtrack, los bailarines, es decir, empezó a surgir este nuevo clásico de los musicales y entonces incluso vamos a tener a personajes como este que estamos viendo, Fred Astaire, a Ginger Rogers, que era su pareja, y los vemos, vamos a ver sus películas, siempre bailando y siempre ver un musical de vez en vez, pues nos ayuda, nos pone muy de buen humor y nos ayuda también a ver que también el cine pues también puede ser muy divertido, ¿no? Entonces, obviamente, el cine color también va a hacer que llegue la animación. Y entonces ya con la animación, pues va a ser muy diferente la situación. ¿Por qué? Pues porque obviamente pues vamos a tener un despliegue de imágenes, de colores, en todos los estudios Disney que comienzan a hacer estas películas. Esta es su primer gran película, su primer gran largometraje que ganó varios Óscares, es la de Blancanieves. Entonces, obviamente aquí utilizan ya todas las técnicas del color, de la animación, muy primaria la animación, se llevaban mucho tiempo llevar a hacer una película y muchísima gente, sin embargo, era muy innovadora, ¿no? Entonces es cuando viene esta apropiación de las películas o de las historias, de los cuentos, por parte de la industria de Disney, pues para adaptarlos. Y entonces vimos muchísimas adaptaciones de los cuentos de los hermanos Andersen o adaptaciones de leyendas clásicas europeas y americanas para llevarlas a la animación con la creación incluso de estos personajes. Y entonces, porque esta película también es todo un clásico, sobre todo por la música, esta de fantasía, ¿no? Entonces, obviamente, el cine, pues sí, y ya combinado los dos, pues sí, y vamos a tener estas famosas películas como la que decíamos de Ginger Rogers. Les voy a poner unos segundos de uno de los bailes de estas películas. Vamos a adelantarle un poco y vemos un poquito aquí, ¿no? A estos personajes. Aquí los vemos. Bueno, entonces, ¿quién no disfrutó de este tipo de películas, estos bailes, ¿no? Pero bueno, el cine también, antes de llegar a ese momento tan interesante de los musicales, pues también tuvo creación de cosas que ahora, los famosos gags, ¿no? Que nosotros vemos y que disfrutamos sobre todo en las películas, en la comedia, fueron creaciones que fueron saliendo incluso de experimentaciones del cine, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos famosos Keystone Cops, ¿no? Son cortos donde siempre vemos a policías en situaciones muy cómicas. Entonces, pues obviamente ahí fue una etapa de oro de la comicidad, de cuando la gente iba a ver este cine mudo y veía estas escenas y bueno, se morían de la risa y les divertía y todo ese asunto. Entonces son pequeños cortos muy locochones, ¿no? Como siempre hay policías, de ahí viene el COPS, ¿no? Fueron creados por Matt Sennett y inventaron el término gag, ¿no? Es decir, estas cosas como lanzarle un pastel con crema a la gente o caerse de una silla, ¿no? En fin, o golpear a otro accidentalmente, ¿no? Entonces, obviamente, estos gags, pues si los vamos a ver cómo fueron evolucionando y cómo fueron estos famosos Keystone Cops, participaron en películas como Chaplin, ¿no? Con las películas de Chaplin, en la del Chico o en Luces de la Ciudad, o en este caso cómo fueron adoptados por varios cómicos.
Entonces, estos que son cops son muy divertidos. Por ejemplo, ¿no? Ahí vemos a todos los policías corriendo, ver, y siempre vemos ahí, ¿no? La escena. Siempre alguien que se queda y todo. Vemos siempre, ¿no? Entonces era una forma, en la policía participaba, le gustaba verse ahí, ¿no? Entonces, asunto, a pesar, pues, obviamente que había una risa hacia la autoridad. A algunos estados no les caía muy bien, pero a la mayoría de la gente les caía bastante bien. Siempre ver a los policías ahí, ¿no? Este es un gag clásico, ¿no? De los más famosos ahí, los que quieren pegar y terminar pegándose. Otro de los gags y más curiosos es eso, ¿no? Ver a los policías corriendo ahí sobre un tren. Entonces, estos Keystone Cops son bastante simpáticos y generaron una escuela que hasta la fecha la seguimos viendo, ¿no? Y nos siguen divirtiendo. Entonces, la comedia también, aún en el cine mudo, pues tuvo personajes clásicos. Entonces, nosotros ver a estos que nosotros le llamábamos el gordo y el flaco, ¿no? Si le preguntan a sus abuelos, bueno, ver al gordo y el flaco era hilarante, era las historias que había, siempre el gordo Stanley, que era el ambicioso, el que era el inteligente, y el flaco, que era como su conciencia, ¿no? Y de ahí surgieron muchas de las parejas cómicas, o sea, a partir de ese modelo, como Viruta y Capulina en el cine mexicano, Malonir y Chininsky, ¿no? Tintán y Marcelo, en fin, es decir, este tipo de comicidad o este tipo también dejó una gran escuela y fue permeando, fue generando obviamente imitadores, gente que iba siguiendo sus tendencias. Entonces, obviamente, si no han visto El Gordo y el Flaco, bueno, vean, ahí en YouTube abundan los cortos, o bueno, ver las películas de Charlotte. Charlotte es el personaje creado por Charles Chaplin, en este caso, para esta cuestión del vagabundo que anda. Es también súper interesante porque nos recrea un mundo muy interesante del vagabundo, de la calle, ver el mundo desde la miseria, ver el mundo desde la carencia y ver el mundo a pasar de ello con una comicidad y también un aspecto muy crítico. Entonces, esta del Chico es una de las películas también clásicas del cine mudo con Chaplin, que obviamente lo sabemos, es un ícono de las producciones. Más adelante vamos a ver, en la próxima sesión vamos a ver alguna cuestión más específica sobre Chaplin. Pero otro de los cómicos que llevaron al cine, en este caso la comedia, le llevaron a otros niveles, pues fueron estos tres, ¿no? Los famosos tres chiflados, que pues obviamente el gag clásico era de que te pego, te pegas y nunca se ponen de acuerdo porque los tres al parecer están locos, el tipo de peinado, el tipo de traje, las palabras, bueno, eran verdaderamente de que uno terminaba con la mandíbula y el estómago adoloridas por la risa, ¿no? De los cortos. Y otro personaje que ya tuvo otro tipo de humor, quizá un poco más intelectual o de otro tipo, pues fue Buster Keaton. Entonces, Buster Keaton para los norteamericanos, pues es todo un ícono acerca de la comicidad, acerca de cómo creó una comedia fina, inteligente, ¿no? Con base a estos gags, ¿no? De que se cae, se tiran, el pastelazo y todo, pero los llevó a generar estas escenas en historias inteligentes. Otro que también ya más contemporáneo, pero que digamos le debe toda su historia a pues fue Jerry Lewis, ¿no? Y entonces obviamente ya el color, con sonido y todo, digamos que él recuperó a todos estos que vimos anteriormente, él recupera toda esta situación de la comedia llevada en el cine, se convirtió en uno de los máximos íconos ya del cine de comedia en el cine, ¿no? Muy bien, pero entonces el cine en Hollywood pues va a entrar en un conflicto ya con el sonido, ya con el color y todo, va a empezar a haber un problema. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay que recordar que viene la Segunda Guerra Mundial, entonces si bien la maquinaria productiva de Hollywood estaba ya muy bien engrasada, muchos estudios incluso pudieron prestar servicios creando filmes más o menos de corte propagandístico como las de la propagandística alemana.
y que se las llevaban a los campos de batalla, obviamente Hollywood pues, no iba a salir tan inmune, ¿no? Y empezó a tener problemas. Algo como lo que está pasando ahorita con la cuestión del COVID, ¿no? Con la industria del cine, que obviamente se cierran los estudios, se cierran separan las películas, separan los cines, y entonces la industria entra en una severa crisis. Ahora, digamos que tienen más recursos porque tenemos las plataformas de streaming o todo este asunto, otro tipo de distribución que no depende necesariamente del cine. Pero obviamente ha habido estrenos, películas que se filmaron que iban a salir en cine y todo ese asunto y han tenido que pasar directamente al streaming. Y otras se han pospuesto, digamos, para 1, 2 años. Entonces, obviamente, sí, el cine pues no está ajeno a los problemas sociales, políticos que hubo, ¿no? Entonces, uno de los problemas que tuvieron la crisis en Hollywood fue que pues los empresarios se vieron verdaderamente voraces y entonces tenían muchos márgenes de ganancia, pero los márgenes de ganancia lo querían todavía ser más grande. ¿Por qué? Pues obviamente pues porque tenían la ambición, ¿no? Entonces pero mientras ellos ganaban mucho, a los actores les pagaban poco y a los directores menos. Entonces obviamente empezó a haber sindicatos, se formaron asociaciones que empezaron a protestar por ese tipo de desprecio hacia el trabajador. Por ejemplo, el sindicato de guionistas, ¿no? Entonces, obviamente empezó a crecer un movimiento y decidieron parar la industria, es decir, hacer menos películas, detenerse, no importaba por qué, porque tenían que negociar. Entonces, obviamente los estudios vieron que habían generado un problema que pues el control que tenían sobre autores y sobre directores pues estaba en riesgo y entonces tenían que negociar. Pero pues obviamente hubo gente que también vio enemigos en Hollywood, por ejemplo, en la televisión, ¿no? Si lo veían en la radio, también lo vieron en la televisión. Entonces la televisión pues hacía que pensaban que la gente ya no iba a ir al cine. Hoy vemos, digamos, cómo la historia es curiosa. Hoy vemos cómo, pues obviamente el cine lo podemos ver a través de la televisión sin mayor problema, ¿no? Pero obviamente esta cuestión de la crisis laboral más estas innovaciones tecnológicas como la televisión hicieron que Hollywood y el cine entraran en crisis. Entonces, ¿qué pasó? Obviamente pasó que los directores y los actores comenzaron a hacer sus propias películas, es lo que se llama cine de autor, ¿no? Empezaron a hacer sus propias producciones con un presupuesto bajo, ¿no? Pero con una propuesta filosófica, histórica, sociológica, artista diferente, ¿no? Entonces, obviamente sí, no ganaban lo que en Hollywood, pero sus propuestas artísticas pues fueron muy relevantes y abrieron escuela. Pero entonces las pocas producciones que hubo en Hollywood en esa época, pues eran producciones que se les llama el género épico. ¿Por qué? Pues porque obviamente eran superproducciones, hacían una gran película al año, pero era la película que generaba una gran producción de extras, actores secundarios, ¿no? Mucha gente que no eran los grandes actores en su momento. Por eso siempre vemos a Charles Heston haciendo estas películas, lo vamos a ver como Moisés, como, en fin, Excalibur, en fin. Y actores que, pues bueno, dijeron, yo me apego al sistema, ¿no? Que los otros se jodan. Entonces, obviamente, estas producciones fueron las que salvaron prácticamente a la industria durante un tiempo. Entonces, por ejemplo, esta película de Ben-Hur, que abre este género, que después se le va a conocer como el género de romanos, estas películas que son muy las pasan muy en la época de Semana Santa y todo, porque siempre hay un tema bíblico ahí atrás, ¿no? O quien no ha visto esta, ¿no? De los 10 mandamientos, que aparte dura muchísimo, dura como 4 horas, ¿no? Y cuando la pasan en el canal 5 los domingos,
de Semana Santa, pues dura como 10 horas, con tantos comerciales y lo larga que esto. Entonces, son estas películas así, superproducciones, pero pues no perdía nada porque era una producción por año, tal vez, ¿no? Esta otra, ¿no? La de Rey de Reyes, que también era la clásica película de Semana Santa y que se convirtió prácticamente en una película de culto. Y otra película que tuvo una gran producción y lanzó al estrellato a, en este caso, Elizabeth Taylor, pues es Cleopatra, ¿no? Entonces Cleopatra en este momento es cuando se va a Elizabeth Taylor, se posiciona como la mujer más hermosa del planeta, básicamente, bueno, del planeta Hollywood, ¿no? Y pues obviamente ahí nace la leyenda. Pero también otra forma que hicieron un poco ya después de la guerra, un poco pasada la Segunda Guerra Mundial, vino el proceso llamado Guerra Fría. Entonces, lo habíamos visto, creo que en nuestra sesión inaugural de este espacio, cuando veíamos el cine de monstruos, vino efectivamente esto, ¿no? Cómo se genera una nueva tipo de hacer cine, estos monstruos gigantes, el monstruo ahí como Godzilla ahí, ¿no? Vemos el monstruo ahí con los efectos especiales tan rudimentarios, tan básicos, pero tan divertidos. O sea, ahora nos divierten, en aquel momento realmente la gente se impactaba mucho con ello. Pues lo hacen un poco para mostrar también la idea de las consecuencias de la guerra, el monstruo como representante del otro, ¿no? El otro, el país enemigo, ya sean los rusos, ya sean los americanos, en fin, cuestión de una crítica sobre el uso de las bombas nucleares, el uso de la industrialización. Entonces, por ejemplo, un clásico que vemos ahí de la Bella y la Bestia, que es muy anterior, este es del 33, es muy anterior. Bueno, también vemos esta cuestión de esas referencias de la industrialización acerca de el colonialismo, también una crítica al colonialismo, sobre todo el colonialismo inglés, ¿no? Que parecía en la India, o el colonialismo belga que pertenecía todavía en África. Entonces, este tipo de películas de monstruos, pues no son monstruos nada más ahí, tienen un mensaje, tienen una ideología, tienen una trascendencia, tienen una forma de protesta social, ¿no? Entonces, por ejemplo, este otro clásico, ¿no? El de la mantis gigante o la mantis religiosa, pues obviamente fue una de las grandes clásicos, ya haciendo referencia verdaderamente a la Guerra Fría, al otro, ¿no? Es decir, los miedos subconscientes internos de la población por no verse tocada por, en este caso, por ejemplo, aquí por este monstruo que representa a los invasores, pero no a los invasores de otro planeta o insectos, sino a los invasores rusos. Entonces, uno de los genios que creó todo este sistema, pues es Harryhausen, ¿no? Este creador aquí lo vemos, creando sus monstruos, el stop motion, que se le conoce, este tipo de efectos. Entonces a él le debemos, por ejemplo, todos esos efectos especiales ahí, el cíclope, ¿no? En esta película de Sinbad, o los famosos esqueletos que nacen de los dientes de la hidra en otra película de Jasón y los argonautas, ¿no? O ver ahí la hidra de 7 cabezas peleando y defendiendo su territorio, el vellocino de oro. En fin, es decir, todas estas películas de monstruos generaron también todo un género que después vamos a ver cómo nunca se va a perder el cine de monstruos, pero va a ir evolucionando, va a tener características diferentes, que lo vamos a ver en alguna otra ocasión cuando veamos algo de ciencia ficción. Entonces, decía también, un poco ya para ir cerrando esta sesión, es cómo la crisis de Hollywood va a generar que se genere algo que se llama el cine de autor. El cine de autor, es decir, ya los directores con presupuestos muy menores y actores que hacen realmente obra artística, con historias con una mayor profundidad, empiezan a innovar en géneros, en posturas, en tomas, se arriesgan porque no tienen a un estudio atrás de ellos, ¿no? Un estudio que les esté dictando o que les esté dictando norma. Entonces, obviamente, uno de los primeros grandes géneros que existió, que todavía tiene algunas, digamos,
transferencias en películas contemporáneas es el neorrealismo, ¿no? Entonces Roberto Rossellini, el padre de Isabela, pues esta película, abre con esta película que también es un clásico de clásicos, esta de Roma, Ciudad Abierta de 1945. Entonces, esta película, junto con otra también que se llamó Ladrón de bicicletas, pues hacen una crítica increíble para la época de la ocupación alemana en Italia, ¿no? Sobre todo en Roma, cuando estaban los nazis ahí. Entonces, sin poner ese lenguaje políticamente correcto, sin esta cuestión de la ofensa a sectores, hace una crítica bastante desgarradora acerca de estos nazis, de la gente que ayudó incluso a los nazis de los italianos, ¿no? Pues obviamente eran circunstancias que había que ver y por eso la película nos ayuda a entender qué es lo que pasó y qué es lo que pasaba a la gente. Otro a cine de autor, en este caso también italiano, pues es Fellini, ¿no? Entonces Fellini en esta clásica escena, en este caso con Anita Ekberg, con Marcello Mastroianni y Edita Ekberg en la película de La Dolce Vita. Entonces tenemos también un gran innovador porque obviamente él junto con Visconti, ¿no? El mismo Rossellini y Fellini, pues abren esta escuela, ¿no? Del neorrealismo. Entonces aquí también es una crítica porque, pues porque hace a través de una serie de escenas, una serie de simbolismos, donde, pues sí, bien revisa la cuestión básicamente de sí, de la guerra, pero también qué sucedía después, ¿no? En situaciones, por ejemplo, como el amor o como la cuestión de la cotidianidad o la cuestión del romance. Entonces, obviamente, ahí hubo, esta película es importantísima. Otra película de Visconti, ¿no? Pues es esta, ¿no? La Caduta Degli. Entonces, en este caso, La caída de los dioses. Entonces, también es una película ya un poco más avanzada, en el 69. Entonces, es una película que también explora lo que sucedió entre el fin de la Primera Guerra y el principio de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo con estas clases burguesas que se vieron avasalladas por lo que en ese momento se consideraba lo políticamente correcto, que era el nazismo. Entonces, cómo las clases burguesas tuvieron que asociarse por temor, ¿no? Por un gran temor y algunos por conveniencia, ¿no? Al nazismo más que por una convención política, ¿no? Entonces, obviamente, ver esta película nos ayuda mucho a entender algunas de las cuestiones políticas que vemos nosotros en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, estas cosas como Frena y todo eso. Entonces, por ejemplo, otro de los actores, otro de los cineastas de autor muy importante, pues va a ser Jean-Luc Godard. Y entonces, cuando nosotros vemos esta película de Pierrot el Loco también, y es una película en el 65, pues obviamente también vemos ahí a Jean-Paul Belmondo y a Ana Karina, ahí los vemos. También vemos ya la crítica ahora, pero del lado francés, ¿no? Es decir, ¿qué pasó con los franceses después de la guerra? ¿Cómo se ubicaron? ¿Cómo tuvieron que convivir el lado colaboracionista con los nazis con el que hizo la resistencia? ¿Cómo convivieron? Entonces, en ese momento se exploraban este tipo de películas, este nuevo tipo. Y entonces las tomas, los colores, las proyecciones, todo ello va a generar sus propios rituales cinematográficos. Uno que no podemos perdernos de vista, que también es increíblemente contemporánea, pues es en este caso Ingrid Bergman. Entonces, Ingrid Bergman, pues sí, nos va a traer, pues obviamente, una situación muy de jugar con el expresionismo, jugar con los mitos medievales, jugar en este caso con las situaciones de la religiosidad, con la parte de la guerra, en fin. Entonces, a pesar de que ya es 1957, pues obviamente él sigue filmando en blanco y negro. Entonces, por ejemplo, este es un clásico, esta del Séptimo Sello, pues es una película ambientada en la Europa medieval, cuando está la peste negra, ¿no? Y está un
cruzado que se encuentra con la muerte. Y entonces se pone a jugar con la muerte. Y entonces es una serie de diálogos filosóficos interesantísimos, donde obviamente es muy teatral, pues porque la toman de una pieza teatral. Entonces es muy teatral y se retrata otro tipo de cine. Entonces, si quieren ver esta película, pues sí, obviamente no van a esperar muchos movimientos de cámara o cosas espectaculares. No, es un cine muy lento, muy en este caso, con muchos elementos religiosos, entonces obviamente tenemos que también tener algún tipo de conocimiento de ello pues, para poder entender. Entonces es uno de los mayores clásicos que hay. Y ya para cerrar nuestra sesión de hoy, pues, ¿qué más que esta película de realismo ya básicamente crudo? Con esta película de Los Olvidados de Luis Buñuel. Entonces, por ejemplo, esta película donde vemos a estos actores que después van a ser, este es el Jaibo, ¿no? Que después van a ser actores, Luis Cobo se llama, que después van a volver actores muy importantes dentro del cine independiente. Esta película es considerada como una película que no sabemos si es española o mexicana, ¿no? Y Luis Buñuel aquí, obviamente que es español, pues obviamente toma estas partes de lo que decía André Breton, de que México era un país completamente surrealista, entonces él quiere retratar esto, ¿no? Y entonces toma esta fábula de la pobreza, donde desde la ceguera vemos un tipo ahí pederasta, vemos ahí la lucha por el poder, un tipo desencajado, un tipo ambicioso que juega con, que en este caso casi como su pequeño territorio es un pedazo de tierra, en fin, ¿no? Entonces es una película muy poderosa de esta marginalidad que ya veíamos en esta Ciudad de México creciente entre los años 40 y 50. Entonces es una película que también hay que ver obligada para poder entender muchas de las diferencias sociales, de las diferencias, en este caso, arquitectónicas, de la ciudad, de su crecimiento y el entendimiento de este clasismo que todavía permea aquí en la sociedad mexicana. Muy bien. Pues con esta película terminamos para poder regresar la próxima semana con la segunda parte. Vamos a empezar desde cómo se recupera la industria hollywoodense hasta los nuevos actores de culto y pasando por algunos géneros, algunos bastante extravagantes. Y veremos, si no terminamos, pues lo veremos, haremos una tercera sesión, eso no nos queda duda, porque es un tema bastante interesante y que hay que revisarlo para poder entender mucho del cine que pasaba. Bueno, pues le agradezco a Lazos Químicos el espacio y pues nos vemos la próxima semana aquí en la letra suelta, antiguamente el programa sin nombre. Muchas gracias y hasta luego. Muchísimas gracias, Arturo. Gracias a todos los asistentes. Nos vemos la siguiente semana.